en este momento queremos separar estos minutos siguientes para poder compartir algo de la forma como nuestra iglesia, Alianza Cristiana Misionera en San Miguel, dio sus inicios. Estamos cumpliendo 33 años como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en San Miguel. Y yo estoy casi seguro que muchos de ustedes, sobre todo aquellos que tienen menos de 10 años congregándose aquí con nosotros, desconocen cómo fue que empezó la iglesia, o por lo menos no tienen algunos alcances. Y quizás se preguntan, ¿cómo es que empezamos? ¿Cómo se formó nuestra iglesia? Pues déjenme decirles algo. No hay nada de sorprendente, no hay nada de mágico en la formación y desarrollo de nuestra congregación. Somos el fruto del obrar de Dios y por eso le damos la gloria al Señor. Y más que moldes, más que fórmulas, lo que marcó la pauta de crecimiento de nuestra iglesia y su formación fue seguir principios de la palabra de Dios que marcaron también el surgimiento y el desarrollo de la iglesia cristiana en el mundo en sus inicios. Por eso es que esta noche vamos a estar alternando nuestro compartir con algunos textos del libro de Hechos de los Apóstoles, que justamente nos habla de los inicios de la iglesia. Y debo empezar en primer lugar, hermanos, para afirmar que nosotros como iglesia somos fruto, en primer lugar, de la oración. Si usted y yo estamos en esta iglesia, es porque ha habido hermanos antes de nosotros que estuvieron orando para que usted y yo podamos ser parte de esta iglesia en la actualidad. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, ¿no? Repito, constantemente unidos en oración. Esto nos habla de cómo los creyentes, ese grupo de discípulos, no muy grande, que hubo originalmente cuando el Señor Jesús ya había resucitado y partió de este mundo volviendo a los cielos, dejó a sus apóstoles, a los 12 y quizás también a los 60 discípulos que también le acompañaban, diciéndoles, no se muevan de Jerusalén, quédense ahí esperando la venida del Espíritu Santo que yo les prometí, y entonces yo les daré poder, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Los apóstoles entonces, acatando la disposición del Señor Jesús, se quedaron en Jerusalén y también con ellos los demás discípulos, y dice que estaban reunidos y constantemente estaban orando al Señor, ¿no? Qué importante es la vida de oración en una iglesia que ya fue formada por el Señor, pero también qué importante es la oración en la vida de una iglesia que quiere seguir multiplicándose, que quiere seguir formando otras congregaciones y extendiendo de esa manera el reino de Dios, tal como el Señor Jesucristo nos encargó. Y allí vemos entonces la importancia de la oración en los cultos de oración. Para nosotros son nuestras noches de clamor, como esta noche. Y también qué importantes son las células de oración en hogares, lo que nosotros conocemos como nuestros Grammys, nuestro grupo de amistad, que no solamente es para ser amigos, ¿no es cierto?, sino es para tener comunión unos con otros, para también tener un estudio de la palabra del Señor, pero principalmente para poder orar. Aquellos hermanos y hermanas que buenamente pueden venir a las noches de clamor o conectarse como estamos en esta noche, magnífico. Pero hay hermanos que a veces no lo pueden hacer, pero sí pueden tener su reunión en su grupo de amistad y allí tener un tiempo de oración unos por otros, ¿no? En ese grupo pequeño, 7, 8, 10 quizás, orando unos por otros y también por las necesidades de la congregación y también por las necesidades del país y el mundo. Pues bien, en la década de los 80 ya había un grupo acá en San Miguel, una
congregación, no muy grande, pero una congregación que desde 1970, formando una célula, un grupo de hogar, había empezado a crecer en San Miguel y llegó a constituirse en una congregación que inclusive llegó a adquirir un local en la calle Manuel Estacio, ahí muy cerca de la Avenida La Paz y la Avenida Universitaria. Pero al mismo tiempo, en la iglesia en Pueblo Libre, que ya había nacido en la década del 70, había ese sentido de que también hubiese una iglesia fuerte, grande, acá en el distrito de San Miguel. Y entonces, en los cultos de oración, tanto en la iglesia en Pueblo Libre, como en los cultos de oración de esa congregación de Manuel Estacio, los hermanos oraban durante años para que el Señor nos permitiera hacer un impacto en el distrito de San Miguel. Y fue así como en el año 1988 el Señor decidió responder ese clamor, permitiendo que el Consejo Directivo Regional de Lima, el Encuentro con Dios, es decir, la directiva de nuestras iglesias acá en Lima, aprobara la apertura de una nueva iglesia en el distrito de San Miguel, pero con miras a causar un impacto en todo el distrito. Fue así como un 7 de agosto de ese mismo año 88 se tuvo el primer culto oficial de esta nueva obra con el esfuerzo unido de hermanos de la antigua obra en San Miguel, es decir, los de Manuel Estacio, y también esos entusiastas hermanos que salieron de Pueblo Libre para venir acá al distrito de San Miguel. En realidad eran hermanos que vivían acá en el distrito o en sus alrededores y tenían interés que también en nuestro distrito pudiera haber una iglesia de la Alianza Cristiana. Esto, por supuesto, fue fruto de la oración. No olvidemos que todo desarrollo, todo surgimiento, una obra de Dios, es resultado de la oración de hijos del Señor, que movidos por el Espíritu Santo, son inquietados para orar, para clamar por la apertura de una iglesia, el desarrollo de la misma y luego la extensión de la iglesia. Usted y yo continuamos haciendo lo que hacían estos hermanos de hace ya más de 30 años atrás, porque seguimos orando no solamente para crecer nosotros personalmente, sino para que nuestra congregación siga creciendo. Y de ese grupo original de casi 100 hermanos que iniciaron la obra acá en San Miguel, hoy somos más de 1 millar de creyentes entre adultos, jóvenes y niños que constituimos esta iglesia y queremos seguir extendiéndonos. Por eso es que oramos por las misiones, para que donde no podamos llegar personalmente usted y yo, nuestros misioneros lleguen con el mensaje alentador y esperanzador del Evangelio de Jesucristo. Pero también, en segundo lugar, no solamente somos fruto de la oración, sino que también somos fruto del evangelismo, Vamos otra vez al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 3, el versículo 19. Y en Hechos 3:19 dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. ¿Sabe quién dijo estas palabras? Sí, ¿no es cierto? Algunos de ustedes saben. El apóstol Pedro. En uno de sus mensajes, allí en los comienzos de la iglesia, él dio un mensaje evangelístico, una exhortación al pueblo de Jerusalén para que se arrepientan de sus pecados y reconozcan que ese Jesús de Nazaret, que días atrás habían crucificado en el Monte Calvario, era el Hijo de Dios y que él había resucitado entre los muertos al tercer día, tal como le había prometido, y ahora había ascendido a los cielos a preparar un lugar para todos aquellos que le siguieran como discípulos. Y entonces, tanto Pedro como los demás apóstoles y el resto de los discípulos del Señor Jesús, después de ese gran día del Pentecostés en que el Señor cumplió su promesa de enviar el Espíritu Santo para que esté con ellos y esté en ellos, ellos empezaron a no solamente ser hombres y mujeres de oración, como ya hemos visto, sino también hombres y mujeres compartiendo el mensaje de la palabra. Y, queridos hermanos, la evangelización, hay que entenderlo bien, no es una simple actividad especial de la iglesia. No es que la evangelización pertenece al ministerio llamado Ministerio de Evangelización, ¿no? Sino que en lugar de ser una actividad particular de un ministerio o de un grupo de hermanos
o de un grupo de líderes o pastores, toda la iglesia debe abocarse a testificar del Señor Jesús. Debe compartir a sus familiares, a sus conocidos, lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y por eso nosotros decimos somos fruto del evangelismo, porque este grupo de hermanos que salió de la congregación de Manuel Estacio y este grupo de hermanos que salió de la iglesia en Pueblo Libre, no se conformaron con llegar acá a San Miguel y poder alquilar un local y empezar a reunirse solamente ellos, sino que al mismo tiempo estaban constantemente en ese celo fervoroso de querer que otros conozcan al Señor Jesucristo como Salvador personal. Por eso que en esa época, prácticamente todas las semanas se hacían aires libres. ¿Sabe usted lo que es un aire libre? Algunos están poniendo cara de interrogación, ¿no? Porque seguramente nunca ha estado usted en un aire libre. Y yo le invito a que usted, tan pronto como lo vamos a lo presencial, podamos también sumarnos a esas salidas que se organizan, ya sea a través de su grupo homogéneo o a veces a través de toda la iglesia, para poder salir a un lugar determinado a predicar el mensaje del Evangelio. Don Manuel Hoyos, hermano nuestro en la fe, que ya está con el Señor desde hace unos años, fue uno de esos hombres de Dios que en la iglesia en San Miguel, todos los sábados por la tarde, salía a hacer evangelismo al aire libre. Al principio lo hacía solo y otras veces se hacía acompañar de otros hermanos que también tenían ese deseo de evangelizar y compartir la palabra. Y yo recuerdo muchas veces a don Manuel que él salía a predicar en un parque, salía a predicar en un espacio libre o donde le permitieran poder compartir la palabra. Más de una vez yo lo sorprendí pasando con el carro o a veces a pie, ahí parado en una esquina o parado en un parque compartiendo la palabra a otras personas o predicando a un grupo de personas. Me acuerdo justamente aquella mañana en que estaba él sentado en una de las sillas en nuestro templo y yo me acerqué a él porque todavía no empezaba el culto y fui a saludarlo. Y don Manuel me dijo, qué bendición, pastor, tener la edad que tengo, ya tenía más de 80 y tantos años, 84, 85, si mal no recuerdo, y me decía, qué bendición tener todavía la edad que tengo y tener todavía la memoria y la salud que Dios me da para compartir el Evangelio. Justamente el día de ayer estuve compartiendo la palabra en un aire libre, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, y ahora puedo estar aquí gozándome con mi Señor, alabándole y dando gracias porque puedo evangelizar, porque puedo hablar del Señor Jesucristo a otros. Esa mañana fue la última mañana que don Manuel estuvo con nosotros, porque esa misma semana él partió a la presencia del Señor. Y podríamos decir que lo hizo predicando el Evangelio, evangelizando, anunciando a Jesucristo. Y por eso, hermanos, nuestra iglesia es fruto de esos hermanos, de esos siervos de Dios, no necesariamente pastores, no necesariamente misioneros, sino hermanos de la misma congregación, que tenían metida en la sangre su deseo de evangelizar, tener campañas, hacer evangelismo en los hogares, hacer evangelismo personal, porque esa es la razón por la cual usted y yo todavía estamos en este mundo. No piense que el Señor Jesucristo lo deja a usted y a mí, hermano, hermana, para poder amasar una gran fortuna, para poder desarrollar una gran profesión, para poder construir una o dos casas propias. Sí, todo eso puede ser parte de la bendición circunstancial que Dios quiere darle a algunos. Pero la razón por la cual todos los creyentes estamos todavía en este mundo es porque el Señor quiere que usted y yo ganemos aún no más para Cristo. Compartamos el mensaje de salvación, porque por eso el Señor Jesús todavía nos deja un tiempo más. Y Dios quiera que, como el caso de don Manuel que les cuento, un día haciendo la tarea del Señor, el Señor diga, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y es tiempo de llevarte conmigo a estar con el Señor. Pero también si no hacemos nada, entonces el Señor dice, ¿para qué te dejo en este mundo tanto tiempo? De repente vas a pecar y perder la salvación. Mejor te llevo también. Así que cuidado, hermano, que el Señor nos lleve por buenas razones a su presencia cuando hayamos completado la tarea de ser luz, de ser sal
en esta tierra. Pero también, en tercer lugar, somos fruto del discipulado. Vamos a Hechos capítulo 2. En el versículo 42 de Hechos 2 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la Santa Cena del Señor, y a la oración. Y noten lo que dice el 46 y 47. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casa para la cena del Señor, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, y todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Note, hermano, esta característica de la iglesia cristiana en sus orígenes. Estaban constantemente, dice, reunidos, dedicándose a la enseñanza de la palabra de Dios dictada por los apóstoles. ¿Y qué es lo que los apóstoles daban? Compartían lo que ellos habían aprendido del Señor Jesús. Ese discipulado de más de 3 años que Jesús les dio a ellos, ellos empezaron a compartirlo con esa comunidad original de creyentes de la iglesia primitiva. Y ese compartir, ese discipular, ese transmitir o retransmitir las enseñanzas que el Señor Jesús les había dado, hizo que la iglesia se extendiera y la iglesia también se fortaleciera. Porque la vida suya y la vida mía, hermanos, tiene un nacimiento, pero también tiene que tener un desarrollo, y un desarrollo bueno, un desarrollo saludable. Todos quizás aquí, cuando estuvimos en la primaria, tuvimos la experiencia de que nuestro profesor o profesor de ciencias naturales nos hiciera hacer ese ejercicio ya habitual de agarrar un frijolito, un payar, ponerlo sobre una telita o un pedazo de algodón, ligeramente tocando el agua, para ver cómo al cabo de unos días y semanas ese frijolito germinaba y empezaba primero a echar raíz y luego empezar a echar un tallito y luego aparecer hojitas, ¿no es cierto? Muy bien, era emocionante ese ejercicio, ¿no? De la primaria. Pero ¿qué ocurría al cabo de unos cuantos días o a lo mucho unas semanas? Ese tallito verdecito tan bonito que había crecido allí y que estaba sobre ese endeble superficie que habíamos improvisado, empezó a quebrarse, empezó a doblarse y finalmente murió. ¿Por qué? Porque le faltaba tierra, le faltaba que sea trasplantado a un recipiente con tierra bien abonada, bien con sus nutrientes y su riego adecuado. ¿Cómo para qué? Para convertirse en una planta fuerte y resistente y saludable. Todos los creyentes necesitamos de esa nutrición que da el Señor a través del congregarse en una iglesia, de recibir enseñanza de la palabra de Dios, sea del púlpito, sea de la academia bíblica o de la escuela bíblica y discipular y servicio, o sea también a través de los grupos de amistad, de los Grammys, donde uno recibe enseñanza de la palabra de Dios, o simplemente la transmisión persona a persona, donde un hermano mayor en la fe me comparte a mí las cosas que ha estado él viviendo, cómo fue superando sus crisis y sus problemas, cómo fue enfrentando las tentaciones y las oposiciones que el enemigo le puso en los inicios de su vida cristiana, y de eso me alimento, de eso me nutro, y voy siendo discipulado para aprender también a saber enfrentar las astucias del enemigo, las provocaciones de este mundo, y tener victoria tras victoria y victoria en el nombre precioso de Jesucristo con la enseñanza de la palabra. Cuán importante es para todos nosotros, hermanos, el estudio, el aprendizaje de las enseñanzas del Señor, porque el estudio y las enseñanzas del Señor no eran un programa, hermanos, sino un estilo de vida que abarcaba la vida cotidiana y abarcaba la vida de los creyentes cada día. Por eso, en el pasaje que hemos leído, nos dice que los creyentes, tanto en el templo como también en las casas, se reunían para compartir juntos la palabra, para compartir juntos la oración, para edificarse unos a otros. Eso es discipulado, ¿no? Poder entonces transmitirse
mutuamente las enseñanzas que el Señor nos da, las bendiciones que el Señor hace en nuestras vidas, y de esa manera nos alentamos unos a otros y vamos creciendo saludablemente. Cuando un creyente se aísla de la iglesia y no quiere ser discipulado adecuadamente por los medios que el Señor le va dando a la congregación, ese creyente se debilita, como esa plantita de la cual hemos hablado ahorita, ¿no? Y aunque al principio creció muy derechita y muy bonita, tarde o temprano se seca y se muere. Por lo tanto, es importante que todos participemos del discipulado, inicialmente como discípulos, recibiendo nosotros de otros, pero más adelante quizás como un Bernabé, como un discipulador, como un facilitador, como un guía de Grammy, como un apoyo en el ministerio, apoyando a otros hermanos y hermanas a crecer en los caminos del Señor. Pero el tiempo se me acaba. Y en cuarto lugar, nosotros como iglesia también somos fruto de un trabajo en equipo. Permítame leer el último texto en Hechos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice: por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Cuando esto ocurrió, ahí en Hechos, la congregación ya no eran esos 120 del Pentecostés, tampoco eran esos 8,000 después de las 2 primeras prédicas del apóstol Pedro. Ya para entonces se calcula que eran entre 20,000 o 25,000 creyentes en la iglesia de Jerusalén. No había local donde pudieran entrar, así que ¿dónde se reunían? En las casas y también en los afuera de la ciudad, quizás cerca al mar de Galilea o cerca al río. Se juntaban ahí para poder hacer los bautismos, para poder tener tiempo de compartir, pero principalmente se congregaban en los hogares, ¿no? Y entonces las mismas casas se fueron convirtiendo en pequeños Grammys al inicio, hasta que algunas de esas Grammys crecieron al llegar a ser pequeñas congregaciones de 30 hermanos, de 40 hermanos, quizás hasta de 60 hermanos, ¿no? Como la iglesia en Corinto, que llegó a ser una de las iglesias grandes de las que en esa época fundó el apóstol Pablo, pero no tan grandes como las que tenemos hoy en día, porque no había un local exprofeso para tener cultos al Señor. Se reunían en casas o viviendas de hermanos que cedían sus hogares para esto. Ahora, ¿qué notamos nosotros en este pasaje que hemos leído? Y esto es lo que quiero que usted tome nota. No existía una clasificación entre el clero y el laicado, ¿no? De otra palabra, no estaba una diferencia entre los apóstoles y los hermanos y hermanas que asistían a la congregación. No, sino que los apóstoles, que eran los pastores de la iglesia, los ministros, trabajaban en estrecha relación con los hermanos consagrados a diferentes ministerios de atención a esa creciente congregación de Jerusalén. Los primeros fueron estos que fueron mencionados aquí en este pasaje. Los apóstoles propusieron a los creyentes que era tiempo en que no solamente ellos estuviesen a cargo de todas las tareas, sino que para no descuidar la oración por los creyentes y también para no descuidar el estudio y la enseñanza de la palabra, ellos decidieron escoger 7 hombres consagrados para la tarea de apoyo a los apóstoles en tareas principalmente administrativas, pero especialmente de misericordia y de apoyo a la congregación. Y así fue como escogieron a 7 diáconos, ¿no? Entre ellos estuvo nada menos que Esteban, quien llegó a ser el primer mártir de la iglesia, y Felipe el evangelista también. Entonces notamos que en esta naciente congregación fue importante reconocer que no solamente había un grupo de líderes y pastores encargados de la tarea de la iglesia, sino que toda la congregación tenía que participar, cada uno de acuerdo a sus dones, cada uno de acuerdo a sus habilidades, cada uno de acuerdo a sus talentos y también cada uno de acuerdo a las oportunidades que el Señor le daba. ¿Y qué quiere decir con oportunidades? Que si algún hermano era carpintero
y tenía su carpintería y tenía clientes que le venían a pedir sus servicios, él pues construía muebles, construía casas, pero a la vez a persona que llegaba hasta su taller, él le hablaba de su fe en Jesucristo. Él le compartía acerca de lo que el Señor había hecho en su vida y en la vida de su familia. Y si otro hermano era pescador, aparte de pescar y llevar el fruto de su pesca al mercado para poder comercializarlo, también compartía a todos sus caseritos de lo que el Señor Jesucristo había hecho en su vida. Y así con cada hermano y hermana de la congregación, según su ocupación, según la oportunidad que tenía, estaban todos abocados a predicar a Jesucristo, pero también a servirse unos a otros en medio de la congregación. El Señor Jesucristo les había enseñado a los apóstoles, si alguien ve a uno que está pobre y uno tiene 2 túnicas, que le dé una de sus túnicas, ¿no? Si alguien le pide alimento, que le dé pan, ¿no? Y le dé ayuda. Por lo tanto, en la congregación había ese sentir de que no era una tarea de los apóstoles, de los pastores, no, que todos tenían que poner la mano, poner el hombro en la tarea para que la iglesia esté atendida espiritualmente, pero también en la comunión y también en el apoyo moral, en el apoyo inclusive material unos a otros. Y dice la palabra que tal era el estilo de vida de los creyentes que no había necesidad entre ellos, porque entre ellos mismos velaban unos por otros. Nosotros, a la fecha, cada mes preparamos 30 o más canastas de víveres para apoyar a familias muy necesitadas de la congregación. Pero también yo sé que algunos Grammys hacen lo mismo. Y se ve que hay un hermano o hermana que tiene necesidad de su Grammy, que quizás no alcanzó una canastita de las que la iglesia provee. Ellos se movilizan como Grammy y hacen también su colecta para apoyar a esta familia, a estos hermanos, lo cual es muy correcto, porque es estar prácticamente entendiendo este trabajo de equipo que necesitamos tener en la iglesia. Y también otras tareas como la de poner mis talentos al servicio del Señor. Hay hermanos en nuestra congregación que conocen de sonido y nos ayudan en lo que es la implementación de sonido en la iglesia. Hay hermanos que tienen habilidad para el diseño gráfico, nos ayudan entonces con el diseño gráfico, con todas las artes que tenemos para poder dar nuestras lecciones, para que aparezcan en multimedia, para que aparezcan en las redes, también en las plataformas virtuales. Hay hermanos que tienen la habilidad de la transmisión o también de la fotografía y lo ponen al servicio del Señor. Hay hermanos que tienen buenos brazos listos para servir y somos hermanos que ayudan en el mantenimiento, en la limpieza del local y otras tareas más. Cuán importante es que nadie se considere un simple observador de lo que ocurre en la iglesia, sino que todos, digamos, somos participantes. Como decía el apóstol Pablo, somos un solo cuerpo, todos unidos por las coyunturas, ¿no? Como el hueso está unido al músculo, ¿no? Y las arterias y las venas corren por todo el cuerpo. Tenemos que funcionar cada uno en el lugar que Dios le ha puesto, porque todos contribuimos a que la iglesia del Señor siga creciendo, siga fortaleciéndose y siga multiplicándose. Cuando usted, hermano, hermana, está orando por los misioneros como hemos hecho esta noche, estamos apoyándoles a ellos en medio de las pruebas y luchas que están teniendo. Cuando ponemos nuestra ofrenda misionera, estamos evitando que ellos tengan que estar pasando hambre o necesidad y puedan abocarse entonces a la tarea evangelizadora que están haciendo en lugar nuestro allá, en esos lugares donde Dios les ha llevado. Y también cuando nosotros colaboramos en cualquier tarea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, estamos contribuyendo a que el evangelio tenga su testimonio, tenga su impacto, tenga su influencia. 33 años estamos cumpliendo como congregación. Dios nos ha traído hasta aquí, pero como dice el texto bíblico y también la canción, Dios no nos ha traído hasta aquí para volver atrás. Nos ha traído hasta aquí para seguir conquistando San Miguel, Lima, el Perú y el mundo para Cristo. Termino con la palabra de Hechos capítulo 8, versículo 4. Dice, sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas noticias de salvación
en los lugares por donde pasaban. Lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. ¿Qué ocurrió? En Hechos 8, pues bien, empezó la gran persecución contra la iglesia, ¿no? Las autoridades judías, comandadas todavía por Saulo de Tarso, que no se había convertido en el apóstol Pablo aún, ellos empezaron a perseguir a los creyentes. Empezaron a encarcelarlos, empezaron a golpearlos, empezaron a amedrentarlos para que renuncien a su fe en Jesucristo. Y muchos tuvieron que huir de Jerusalén. Pero ¿qué dice el texto? Que mientras salían de Jerusalén, por cualquier aldea o ciudad donde ellos entraban, a ver si es que ese sería su próximo lugar de residencia, ahí compartían la buena noticia de salvación en el nombre del Señor Jesucristo, y la extensión del evangelio se seguía dando. Y nuevas congregaciones se seguían formando. Así fue como Felipe llegó a Samaria, predicó ahí y se formó una iglesia en Samaria, ¿no? Y así fue también como luego Pedro predicó a Cornelio y llegó entonces el evangelio también a los no judíos. Y luego el apóstol Pablo, juntamente con Bernabé, años más tarde, son comisionados desde la iglesia de Antioquía para ir a las ciudades de Asia Menor, donde fueron fundando iglesias, Éfeso, Corinto, Filipos, Galacia, ¿no? Con el evangelio de Jesucristo. Porque la oposición, sea del enemigo o sea del ser humano, no podrá frenar la marcha de la iglesia cuando la iglesia entiende que debemos vivir en oración, vivir en un discipulado continuo de la palabra, vivir también en esa hambre y sed de poder cuidar todo lo que el Señor nos ha dado a través de la evangelización, pero también a través de un trabajo unido en equipo. Si Dios nos ha permitido llegar a 33 años, hermanos, es porque hemos seguido estos principios de la palabra. Y Dios quiera que nosotros, si el Señor nos da vida, por una década más, sigamos adelante en estos principios de la palabra para continuar creciendo como congregación, extendiendo el reino de Dios hasta lo último en la tierra, que fue el encargo que el Señor Jesucristo nos dio. Una partecita de nuestros inicios, de nuestra historia, pero que también debe ser la base para que aquellos que nos sigan continúen lo que Dios empezó con nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tú nos has permitido recordar estas palabras tuyas, Señor, con las cuales tu iglesia comenzó allá en el siglo I y cómo han seguido extendiéndose por toda la tierra. Así fue como el evangelio también llegó a nuestro país. Así fue como nuestra congregación en San Miguel empezó. Y así es como nosotros queremos seguir también. Ahora en Magdalena, en las provincias de Perú, en el extranjero, en las ciudades donde están nuestros misioneros, y en cada lugar donde tú nos pongas la carga de sembrar el mensaje precioso de Jesucristo. Que no nos frenemos, Señor, en ese espíritu fervoroso de oración, en ese celo evangelizador, en ese anhelo de discipularnos unos a otros y ser cada vez más fuertes, sólidos y maduros, pero también entendiendo que el trabajo en equipo tiene que ser un principio de unidad que caracteriza al pueblo de Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por esta noche en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos.